Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, nos vamos a meter en un lío, un auténtico escándalo que ha explotado en el mundo del espectáculo. Prepárense porque la cosa se pone caliente. Vamos a hablar de una guerra, sí, una guerra, pero no de trincheras y balas, sino de egos, fama y sobre todo de dimes y diretes. ¿Están listos para el chisme? Hoy vamos a destapar la supuesta pelea, el enfrentamiento que ha sacudido los cimientos del mundo de las celebridades. ¿Los nombres? Prepárense porque son de peso: Demet Özdemir, la estrella turca que nos ha conquistado con su encanto y talento, y Diletta Leotta, la guapísima presentadora italiana que tiene a todos los hombres suspirando y a muchas mujeres envidiando. ¿La chispa que encendió el fuego? Rumores, supuestas declaraciones y por supuesto mucha especulación. Así que, ya saben, preparen sus palomitas, acomódense en el sillón y a darle al play. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, que empiece el espectáculo. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su carisma, su belleza y por supuesto su talento para la actuación la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde conquistó nuestros corazones junto a Can Yaman, y en otras producciones que han dado la vuelta al mundo. Demet es sinónimo de profesionalismo, de dedicación y de una simpatía arrolladora. Su mirada, siempre expresiva, y su sonrisa, capaz de iluminar cualquier escena, la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices y en un ícono de estilo. Su versatilidad para interpretar roles diversos, desde la comedia romántica hasta el drama, ha demostrado su capacidad para cautivar a audiencias de todas las edades. Además de su talento en la actuación, Demet es conocida por su compromiso con causas sociales, participando activamente en campañas benéficas y utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Su presencia en redes sociales es constante, compartiendo momentos de su vida personal y profesional, lo que le permite conectar de manera cercana con sus seguidores y mantener una relación directa con su público. Y luego está Diletta Leotta, la presentadora estrella de Italia. Con su deslumbrante presencia y su habilidad para conectar con el público, se ha convertido en un icono de la televisión italiana. Diletta es una figura muy popular, sobre todo en el mundo del deporte, donde ha demostrado su pasión y conocimiento. Su fama y su belleza la han convertido en una de las personalidades más deseadas del país. Desde sus inicios en la televisión local hasta su ascenso a las principales cadenas italianas, Diletta ha demostrado una gran ambición y determinación. Su dominio de los idiomas, su capacidad para improvisar y su carisma natural la han convertido en una presentadora versátil y adaptable, capaz de cubrir eventos deportivos de gran magnitud, así como programas de entretenimiento y entrevistas. Su estilo, siempre elegante y sofisticado, ha sido imitado por muchas mujeres, y su influencia en la moda y las tendencias es innegable. Además de su trabajo en televisión, Diletta ha incursionado en el mundo de la radio, donde ha demostrado su talento para la comunicación y su capacidad para conectar con el público de una manera más personal. Su presencia en las redes sociales es masiva, con millones de seguidores que siguen sus publicaciones y sus consejos de moda, belleza y bienestar. Pero, ¿qué tienen que ver estas dos mujeres? ¿Por qué estarían en guerra? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el mundo de los rumores y las suposiciones. Todo comenzó con unas supuestas declaraciones atribuidas a Demet, donde se decía que no veía con buenos ojos la creciente popularidad de Diletta y que incluso la consideraba una rival en el mundo del espectáculo. Imagínense la bomba. Dos mujeres exitosas, guapas y con una gran legión de fans, la competencia, la envidia, los celos, todo eso supuestamente estaba en el aire. Claro, hay que ser cautelosos con la información que circula por ahí, porque muchas veces los medios sensacionalistas inflan las historias y les dan un toque dramático para captar la atención del público. La industria del entretenimiento, como sabemos, se alimenta de los rumores y las polémicas. Cualquier chispa puede convertirse en un incendio mediático y los artistas, en ocasiones, son víctimas de esta vorágine. Las supuestas declaraciones de Demet, de ser ciertas, habrían generado un enfrentamiento directo entre dos mujeres que a priori, no tienen ninguna razón para ser rivales. La distancia geográfica y el hecho de que se desempeñen en ámbitos diferentes deberían, en principio, evitar cualquier tipo de competencia. Sin embargo, el mundo del espectáculo es impredecible.
y los celos y la envidia pueden surgir en cualquier momento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet y Dilecta se llevan mal? ¿Existe una rivalidad secreta entre ellas? Lo cierto es que no hay pruebas concretas de que Demet haya hecho esas declaraciones. No hay grabaciones, no hay entrevistas, no hay nada que respalde los rumores. Sin embargo, el chisme, como sabemos, corre como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones y de todo tipo de teorías. Los fans de cada una de ellas tomaron partido, defendiendo a sus ídolos y atacando a la rival. La polarización en las redes sociales es un fenómeno cada vez más común, y los conflictos entre celebridades, ya sean reales o inventados, suelen generar reacciones extremas. Los seguidores a menudo se convierten en defensores a ultranza de sus ídolos, y cualquier crítica o comentario negativo es interpretado como un ataque personal. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a circular fotos y vídeos donde, supuestamente, Demet y Dilecta se cruzaban en eventos públicos. Algunos usuarios aseguraban haber visto gestos de desprecio, miradas fulminantes y actitudes poco amistosas entre ambas. Pero, ojo. La interpretación de una mirada o de un gesto puede ser muy subjetiva. A veces, lo que vemos no es lo que realmente está pasando. En el mundo de las celebridades, la imagen es fundamental, y cualquier gesto o expresión puede ser analizado y malinterpretado. La presión mediática y la constante exposición pública pueden generar tensión y estrés, y es fácil que se produzcan malentendidos. Además, las fotos y vídeos pueden ser manipulados o sacados de contexto, lo que dificulta aún más la verdad. Además, el mundo del espectáculo es un lugar donde la imagen lo es todo. Los famosos están constantemente expuestos a la opinión pública y cualquier gesto puede ser analizado, criticado y exagerado. La presión es enorme y es fácil que se generen malentendidos y conflictos. La gestión de la imagen pública es una tarea compleja y delicada, y cualquier error puede tener consecuencias negativas. Los famosos deben ser conscientes de que cada movimiento, cada palabra y cada gesto son observados por millones de personas, y que la opinión pública puede ser volátil e impredecible. Pero volviendo a la supuesta guerra entre Demet y Dilecta, es importante analizar las motivaciones. ¿Por qué se especula tanto con la rivalidad entre mujeres? ¿Por qué la sociedad parece estar tan interesada en enfrentarlas? Tal vez porque la competencia entre mujeres es un tema que siempre genera morbo y atrae la atención del público. Los medios de comunicación a menudo contribuyen a perpetuar los estereotipos de género, creando rivalidades inexistentes y exagerando los conflictos entre mujeres. La idea de dos mujeres luchando por el amor, el éxito o la fama es un cliché que se repite constantemente en la televisión, el cine y la literatura. La sociedad, lamentablemente, todavía tiene dificultades para aceptar que dos mujeres puedan ser amigas y apoyarse mutuamente. Se espera que compitan, que se enfrenten y que se odien. Esta visión estereotipada de las mujeres perpetúa la idea de que la competencia es inevitable y que la amistad entre mujeres es imposible. Es fundamental romper con estos estereotipos y promover una imagen más positiva y solidaria de las mujeres. La representación de la rivalidad femenina en los medios de comunicación suele ser simplista y superficial. Las mujeres son retratadas como seres envidiosos y manipuladores, incapaces de mantener relaciones de amistad duraderas. Esta visión negativa de las mujeres contribuye a perpetuar la desigualdad de género y a limitar el potencial de las mujeres. En el caso de Demet y Dilecta, el hecho de que ambas sean mujeres hermosas y exitosas alimenta aún más la especulación. La sociedad a menudo tiene dificultades para aceptar que dos mujeres puedan ser exitosas y felices al mismo tiempo. La idea de que solo puede haber una reina, y que las demás deben ser desplazadas o superadas es una idea arcaica y perjudicial. Pero, ¿qué dicen las protagonistas? ¿Han reaccionado de alguna manera ante estos rumores? Bueno, ambas han mantenido, hasta ahora, un perfil bajo. No han hecho declaraciones públicas que confirmen o desmientan la supuesta rivalidad. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. El silencio en estos casos puede ser interpretado de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una estrategia para no darle importancia a los rumores y evitar alimentar la polémica. Por otro lado, puede ser una señal de que hay algo de cierto en las especulaciones y que las protagonistas prefieren no hablar del tema. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en sus proyectos, demostrando su profesionalismo y su dedicación a su carrera. Ha evitado pronunciarse sobre el tema,
tal vez para no darle más importancia ni alimentar el fuego. Su enfoque en el trabajo y su negativa a entrar en el juego mediático demuestran su madurez y su profesionalismo. Diletta, por su parte, también ha continuado con su trabajo, mostrando su simpatía y su profesionalismo en cada presentación. Ambas, en resumen, han optado por ignorar los rumores y seguir adelante con sus vidas. La estrategia de la indiferencia, en muchos casos, es la mejor opción para evitar que los rumores se propaguen y para no darles más relevancia de la que tienen. ¿Y cuál es la conclusión? Pues, amigos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos asegurar si existe una rivalidad real entre Demet Özdemir y Diletta Leotta. Lo que sí podemos afirmar es que los rumores, la especulación y la falta de información clara han creado una situación confusa y llena de incertidumbre. Tal vez simplemente se trate de una tormenta en un vaso de agua, de un invento de los medios para generar más atención. O tal vez exista un pequeño roce o una incomodidad que se ha magnificado por la presión del mundo del espectáculo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ambas son mujeres talentosas y exitosas que merecen nuestro respeto. Es fundamental en estos casos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus sentimientos, sus emociones y sus problemas. Y que la rivalidad, la envidia y los celos son sentimientos humanos que pueden estar presentes en cualquier ámbito, pero que no definen la esencia de una persona. Es importante no caer en la trampa de los juicios apresurados y de las generalizaciones. Cada persona es única, y es necesario conocerla y comprenderla antes de emitir cualquier opinión. Es esencial fomentar la empatía y la comprensión, y evitar caer en la tentación de la crítica destructiva. El mundo del espectáculo, como cualquier otro ámbito, está lleno de desafíos y de presiones, y es importante recordar que los famosos son seres humanos que merecen respeto y consideración. Así que, amigos, ¿qué les parece toda esta historia? ¿Creen que realmente existe una guerra entre Demet y Diletta? ¿O creen que todo es un montaje de los medios? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encantaría leer lo que piensan, debatir y compartir ideas con ustedes. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito de cualquier canal, y los comentarios y las opiniones de los seguidores son muy valiosos. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este escándalo. La difusión del contenido es fundamental para llegar a una audiencia más amplia y para generar un mayor impacto. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. La suscripción y la activación de la campanita son fundamentales para mantener informada a la audiencia y para que no se pierdan ninguna de las novedades del canal. Los espero con más chismes, más noticias y mucha diversión. Hasta la próxima. *** Profundizando en la posible rivalidad y analizando el fenómeno de la competencia femenina ***. Profundicemos un poco más en esta intrigante situación. Si bien la ausencia de pruebas concretas sugiere que la supuesta guerra entre Demet y Diletta podría ser una exageración mediática, la persistencia de los rumores y la intensa atención que ha generado revelan algo más profundo sobre la cultura popular y la forma en que se perciben las mujeres en el ámbito público. *** El papel de los medios y la cultura del chisme ***. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al entretenimiento, juegan un papel crucial en la creación y propagación de rumores y polémicas. Los medios sensacionalistas en particular, a menudo se benefician de las historias que generan controversia y morbo, ya que atraen a una mayor audiencia y generan ingresos publicitarios. En el caso de Demet y Diletta, la combinación de su belleza, éxito y estatus de celebridades las convierte en un blanco ideal para la especulación y el chisme. La cultura del chisme que ha existido durante siglos se ha visto amplificada por las redes sociales. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok permiten que la información se difunda rápidamente y llegue a una audiencia global. Los usuarios de las redes sociales pueden participar activamente en la creación y difusión de rumores, comentarios y opiniones, lo que puede influir en la percepción pública de las celebridades. En el contexto de la supuesta rivalidad entre Demet y Diletta, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de cada una de ellas defienden a sus ídolos y atacan a la supuesta rival.
Los usuarios analizan minuciosamente las fotos y vídeos, buscando cualquier señal de conflicto o desprecio. Los comentarios pueden ser crueles y despiadados. 2. Y la presión sobre las celebridades para que respondan a los rumores puede ser enorme. *** El estereotipo de la rivalidad femenina ***. Uno de los factores más preocupantes en esta situación es el papel que juega el estereotipo de la rivalidad femenina. La idea de que las mujeres son naturalmente competitivas, envidiosas y propensas a la intriga es un cliché que ha persistido durante siglos. Este estereotipo se utiliza a menudo para justificar la discriminación y la desigualdad de género, y para limitar el potencial de las mujeres. En el ámbito del entretenimiento, el estereotipo de la rivalidad femenina se manifiesta en la representación de mujeres que compiten por el amor, el éxito o la fama. Las mujeres son a menudo retratadas como seres egoístas y superficiales, incapaces de mantener relaciones de amistad duraderas. Esta representación negativa de las mujeres contribuye a perpetuar la desconfianza y el conflicto entre ellas. En el caso de Demet y Diletta, el hecho de que ambas sean mujeres hermosas y exitosas alimenta aún más la especulación sobre su supuesta rivalidad. La sociedad a menudo tiene dificultades para aceptar que dos mujeres puedan ser exitosas y felices al mismo tiempo. La idea de que solo puede haber una reina, y que las demás deben ser desplazadas o superadas es una idea arcaica y perjudicial. *** La presión sobre las celebridades ***. Las celebridades, especialmente las mujeres, están sometidas a una enorme presión por parte de los medios de comunicación y del público. Son constantemente juzgadas por su apariencia, su comportamiento y sus relaciones personales. Cualquier error o desliz puede ser magnificado y utilizado en su contra. En el caso de Demet y Diletta, la presión para que respondan a los rumores sobre su supuesta rivalidad debe ser enorme. Tienen que decidir si ignorar los rumores, responder a ellos directamente o tomar alguna otra medida. Cualquier decisión puede tener consecuencias negativas. La presión sobre las celebridades puede afectar su salud mental y emocional. La constante exposición pública, las críticas y el acoso pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Es importante que las celebridades tengan el apoyo de sus seres queridos y que cuenten con herramientas para afrontar la presión. *** El impacto en los fans ***. La supuesta rivalidad entre Demet y Diletta también puede tener un impacto en sus fans. Los fans pueden tomar partido por sus ídolos y atacar a la supuesta rival. Esto puede generar conflictos y divisiones en las redes sociales y en la vida real. Es importante que los fans sean conscientes de la manipulación mediática y de la importancia de ser críticos con la información que consumen. Deben recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus sentimientos, sus emociones y sus problemas. Deben evitar caer en la trampa de los juicios apresurados y de las generalizaciones. *** La importancia de la empatía y la comprensión ***. En lugar de alimentar los rumores y la especulación, es importante fomentar la empatía y la comprensión. Debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus sentimientos, sus emociones y sus problemas. Debemos evitar caer en la trampa de los juicios apresurados y de las generalizaciones. Es fundamental cuestionar los estereotipos de género y promover una imagen más positiva y solidaria de las mujeres. Debemos celebrar el éxito de las mujeres y apoyar sus logros. *** El mensaje final ***. La supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Diletta Leotta es un ejemplo de cómo los rumores, la especulación y la presión mediática pueden afectar a las celebridades y a sus fans. Es importante ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en la trampa de los estereotipos y las generalizaciones. Debemos fomentar la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. Debemos apoyar a las mujeres y celebrar sus logros. Y recuerden, amigos, que detrás de cada historia de guerra en el mundo del espectáculo, hay personas de carne y hueso con sus sueños, sus miedos y sus luchas. La verdadera victoria reside en la empatía, la comprensión y el respeto mutuo, y no en la confrontación o el chisme. Así que la próxima vez que escuchen un rumor, piénsenlo 2 veces antes de creerlo, y recuerden que la verdad, a menudo, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Nos vemos en el próximo vídeo.